corriente continua. Yo lo que voy a hacer es empezar a dibujar un circuito, así que arrancamos. Espero que me salgan las líneas lo mejor posible. Bueno, un poquito más abajo. Bueno, acá ponemos del lado de la izquierda el elemento que ahora denominamos activo, y de la derecha el elemento que vamos a denominar pasivo. Tenemos una llave de la cual vamos a hacer uso, y acá tengo una primera división, y este formato de circuito es el que vamos a utilizar siempre, que yo les decía que puede ser simple o complejo. Nosotros del lado de la izquierda vamos a llamar a la fuente, ¿sí? Se me fue un poco, ¿no? Bueno, así lo puedo modificar un poquito. A ver, un segundo. Entonces les decía, del lado este, ponemos acá adentro, ¿ya? Para acá la fuente, y a la derecha la carga. Bueno, cuando se cierra la llave L, se establece una conexión entre dos elementos, como ustedes pueden ver ahí. Un elemento que le llamamos activo y el otro elemento que le llamamos pasivo. Y cuando se cierra esta llave, ¿qué se establece en el circuito? Ayúdame, Wallinger, ¿qué se establece? ¿Cómo? Una corriente. Se establece una corriente. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos como condición fundamental para que circule una corriente en este circuito, donde a la izquierda tenemos el elemento activo, que ya vamos a ver lo que es, y del otro lado tenemos el elemento pasivo? Estamos en circuito de corriente alterna, corriente continua, corriente continua, ¿eh? Así que bueno, escucho. Un voltaje, una diferencia de potencial. La diferencia de potencial la tenés acá. La diferencia de potencial la tenés acá, no importa. Después lo vamos a ver. Pero recién, ¿qué dije como fundamental? Se cierra la llave. Y cuando se cierra Un arco voltaico. Cuando se cierra la llave, el circuito, ¿cómo es? Se cierra el circuito. Cerrado. Se cierra el circuito. O sea, la condición más importante que tienen que tener en cuenta es que esta configuración representa un circuito cerrado. Es decir, tengo que tener un camino cerrado para que circule corriente. Si no, sonamos. ¿Está claro? O sea, primer concepto, la corriente circula siempre que tenga un camino cerrado. Por eso, cuando el pajarito está arriba de la línea, ¿sí? Está apoyado, no pasa nada. Cuando el pajarito sale o atraviesa una línea y con las volando y toca con las alas los dos conductores, por ejemplo, de dos fases, ¿qué le pasa? Chau pajarito. Se requema. Exactamente, en una palabra, se establece un camino cerrado entre los conductores y el elemento que se interpone en el medio, que es el bichito, y desaparece. Entonces, cuando nosotros tocamos en una instalación
un polo que está bajo tensión, o un borne que está bajo tensión, o un gabinete que está bajo tensión, si cerramos el camino a tierra, ¿qué nos pasa? Recibimos... Circula Permitimos la circulación de nosotros. corriente. Exactamente, se establece una circulación de corriente y sonamos. Y si no actúa el diferencial, si es que hay diferencial, podemos no contar el cuento. Bueno, acá el concepto... O si la corriente, ¿Cómo? si la corriente no es, si la corriente de fuga no es lo necesariamente grande como para que corte el diferencial, no pasa nada. Sí, bueno, pero, a ver, una corriente... no, a ver, me estás haciendo meter en algo que todavía no quiero, pero... A ver, ¿cuánto valemos nosotros? Ah, Ya que metiste el bocadillo, te pregunto, ¿cuánto valemos nosotros desde el punto de vista óhmico? Más o menos. desde el punto de vista óhmico, la verdad que no recuerdo, pero las leyes de electrificación son más de 24 volts y 1 ampere por más de un segundo que circule por el corazón. Bueno, nosotros valemos 1000 ohms más o menos, siempre que estemos secos. Suponete que tocas una fase, estás en 220 volts, hace 220 volts dividido 1000, ¿cuánto es? 220 miliamperes, ¿no? Claro. Suficiente para hacernos pomada, para decirlo en criollo. Entonces, hay un camino, no, a lo que ahora me interesa es que tiene que haber un camino cerrado y estamos en continuo, así que no nos vayamos del tema. Bueno, del lado de la izquierda yo le dije que hay un elemento que lo denominamos como elemento activo. ¿Qué son los elementos activos? Bueno, los elementos activos son los que suministran energía al sistema o al circuito. Y en corriente continua, ¿quién es el elemento que me suministra energía? Por ejemplo, vamos a Una fuente. una pila, una batería de un auto, ¿eh? Es decir, que esto que yo puse como elemento activo, después lo vamos a dibujar con otra simbología y va a representar la pila. Ya la voy a dibujar en este costadito. Bueno, me fui bastante... Fijarlo más acá. Por ahora la voy a hacer variable, después van a ver por qué. Y acá tengo la pila. Bien. Entonces, dijimos, elemento activo son las fuentes que nos suministran energía al circuito. ¿Está bien? Elementos pasivos, lo que tengo del lado de la derecha. Bueno, los elementos pasivos son los que absorben energía. ¿Está claro? ¿Qué elemento absorbe energía? El foco de luz. Una resistencia. Una resistencia, lo que nosotros conocemos como resistencia. Entonces, el elemento pasivo, Las cargas. que son los elementos que absorben energía, y como ustedes bien dijeron, que es la resistencia, en este caso, la resistencia lo que hace es transformar la energía absorbida de la fuente en calor. Y esta transformación que se produce, les cuento, es irreversible. Es decir, por efecto Joule yo transformo toda la energía que me suministra el elemento activo, que es la fuente, y la transforma en ese elemento en calor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ahí dibujé como elemento pasivo termina siendo lo que ustedes, lo ponen por acá, les pongo la simbología, nosotros normalmente denominamos como resistencia. ¿Está bien? ¿Está? Bueno. Pregunto, ¿con qué ley nos manejamos en este tipo de circuitos o en cualquier otro tipo de circuitos? Ohm. Con la ley de Ohm. Ley de Ohm. La ley de Ohm. Bueno, justamente este señor, George Simon Ohm, por el año 1826, lo que hizo es buscar
una relación entre la excitación y la respuesta. Y lo hizo para un elemento, una muestra, ¿sí? Me quedó. Discúlpeme que no me está saliendo muy bien el dibujo. Lo que hizo justamente es ensayar una muestra. Acá tengo la muestra. Donde la muestra tiene una determinada geometría. Esa geometría es un área. La muestra para nosotros va a ser un material conductor. Sí, va a ser preferentemente un conductor, ¿no? Puede ser una muestra de cualquier otro tipo de material, pero nosotros lo vamos a enfocar a conductores, donde el conductor tenía una cierta longitud y una cierta sección, ¿de acuerdo? Y aplicó en ese conductor una diferencia de potencial, que nosotros la estamos poniendo como una batería o una pila de esta fuente variable, ¿sí? Y empezó a ver qué pasaba para los distintos valores de tensión que aplicaba. Es decir, le aplicó una diferencia de potencial a la muestra, que las llamamos E1, y estableció que para esa E1, en esa muestra, tenía o midió una corriente I1. Cambió la diferencia de potencial, modificó, varió esa fuente, y para el valor E2 encontró una corriente distinta de magnitud I2. Lo mismo hizo con otro, y así con varios valores. ¿Qué encontró este hombre? Bueno, encontró que había algo que permanecía constante. Y eso que permanecía constante era la relación entre la tensión aplicada y la corriente que circulaba. Es decir, había una constancia entre la excitación y la respuesta. Y esa constancia, dado por la relación entre la excitación y la respuesta para cada excitación, se mantenía para los distintos valores de tensiones que aplicaba. ¿Mm? Esa constancia se mantenía. ¿Están viendo ahí? O sea que la relación entre tensión y corriente permanecía constante. Justamente a esa constante la llamó resistencia. Es decir, para este circuito podemos enunciar la ley de Ohm como la relación entre la tensión y la corriente. Y como ustedes ya saben, la unidad es el ohm. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Sí, eso ¿se lo entendió? hizo para un valor Sí. constante de sección del cable, o de la muestra, y longitud. Después, modificó la sección. Entonces, cambió la sección de esa muestra, la aumentó y encontró para los mismos valores de tensión, ¿sí? Para los distintos valores de tensión que había tomado antes, que la resistencia disminuía. Entonces, bajó o disminuyó la sección, mantuvo el mismo tipo de material y encontró en las pruebas que hizo que la resistencia aumentaba. Entonces concluyó
que para la sección la resistencia era inversamente proporcional. ¿Está bien? ¿Qué hizo después? Bueno, empezó a jugar con la longitud. Aumentó la longitud y vio que para valores mayores de longitud, ¿qué pasaba con la resistencia? Aumentaba proporcionalmente. Exactamente. Y cuando disminuís la longitud, disminuye el valor de resistencia. Disminuye O sea proporcionalmente. que esto encontró que había una proporcionalidad para la resistencia y la longitud. ¿Está? ¿Qué otra cosa se les ocurre que hizo este hombre? ¿Con qué con qué otra variable pudo estar jugando? Probó distintos materiales. Exactamente, cada material. Vamos a suponer que ya conocía el aluminio, conocía el cobre, y esta muestra la hizo con cobre, y la pasó, y después cambió la muestra, mantuvo las mismas condiciones o misma geometría, ¿no?, que tenía la muestra de cobre, es decir, la misma sección y la misma longitud, y se dio cuenta que en forma proporcional aumentaba. Yo digo proporcional porque es el valor de la resistividad del aluminio, ¿no? Si lo cambió por aluminio, pero lo importante es que encontró que manteniendo la longitud y la sección constante, pero cambiando el material, también variaba la resistencia. ¿Mm? Y eso era, ¿por qué? Porque el material tenía otra composición en su estructura cristalina. ¿Mm? Y también tenía en cuenta el estado físico de ese material. ¿Qué quiero decir con estado físico? A ver si alguien me agarra la idea. Es decir, lo que le estuve diciendo antes, que encontró, para escribirlo directamente, esta fórmula seguramente El rho del cobre. conocida por ustedes, la resistencia en ohm es proporcional a el rho, como bien dijeron por ahí, que es la resistividad específica del material, ¿no?, que depende de la composición química de la estructura cristalina y del estado físico del material, porque este rho o esta resistividad se da bajo ciertas condiciones. ¿Condiciones de qué? Para una sección y una longitud determinada del conductor. Sí, aparte de eso. Temperatura ambiente. De Exactamente. temperatura. Ustedes más o menos los catálogos de cables alguna vez lo vieron, si no lo vamos a ver después. Pero el fabricante, en una de las columnas, ¿sí?, cuando para los distintos valores de sección de cable, voy a dar un valor, por ejemplo, para una determinada sección de cable, les da que la corriente máxima admisible, ¿sí?, del cable, póngale 2,5, un cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección, que corresponde a una corriente máxima admisible aproximadamente de 18 amperes, siempre que lo llevemos por una cañería, ¿no? Siempre lo llevemos por cañería. Pero aparte, en otra columna, en la columna, 2 columnas más o 3 que están a la derecha de esta columna, que es la corriente máxima admisible, hay un dato o hay algo que se llama R y se llama X en un cable, y da los valores de resistencia específica en ohm por kilómetro de cable, tanto de resistencia como de reactancia. Esos son los valores de resistencia. Yo acá, si bien con este ejemplo que les doy, al hablar de resistencia y de reactancia, estoy hablando de características que se utilizan en corriente alterna, que también las vamos a ver, pero bueno,
para lo que estamos viendo ahora, que es corriente continua, la resistencia va variando en función de la sección. Pero el fabricante les debe dar el dato de decir, este valor de resistencia, acá no tengo un catálogo a mano, pero póngale a ver, voy a quedar un poquito de memoria. 2,5 debe andar en 5, más o menos, si mal no recuerdo. 5 ohm por kilómetro, aproximadamente. Estos son datos que saco de catálogo, ¿no? Para una determinada sección tengo una corriente máxima admisible de 18 amperes en condiciones de canalización por cañería y una resistencia de aproximadamente 5 ohm, 5 o 9 y pico, no me acuerdo bien. Pero no importa, ahora me fijo y se lo digo. 5 ohm por kilómetro. Pero este dato que da el fabricante lo da para una temperatura ¿de cuánto? De 20 grados centígrados. O sea, cuando hizo el ensayo y encontró que el valor de resistencia era 5 ohm en un cable de 1 kilómetro, ¿sí? Lo hizo para una temperatura, lo hizo con una temperatura de 20 grados centígrados. Si yo tengo una temperatura mayor, esa resistividad va a ser mayor. El Rho va a ser mayor. La resistencia, por lo tanto, va a ser mayor. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? O sea, tenemos el dato de la resistencia de un cable de un determinado material para una determinada longitud y una determinada sección, pero bajo una condición de una cierta temperatura. ¿Me entendieron? Hola. ¿Sí se entendió? Sí, ¿Entendió? Si Sí, yo sí. cambio la temperatura, ojo, este dato, de paso se los cuento, este dato que el fabricante de cable dice que para la sección de 2,5 el cable soporta 18 amperes como corriente máxima admisible, implícitamente les está diciendo, lo dice en el catálogo, ¿no? Porque es lo que indica la norma, de 70 grados. Es decir, cuando por el cable de 2,5 circulan 18 amperes, ese cable está a 70 grados. O sea, es la máxima corriente que yo le puedo sacar al cable sin que se me haga percha, por decirlo en criollo, el aislante. ¿Sí? Porque es el aislante el factor determinante acá. O sea, si yo le hago circular a ese cable 20 amperes, voy a tener envejecimiento prematuro de ese aislante. O sea, lo voy a sobrecargar. La vida útil de ese cable va a ser inferior, muy inferior. ¿Está? ¿Me siguieron? El perro dijo que sí. Me ladró sí. positivamente, por lo que escucho. Profe, y yo acá no tengo un catálogo de Argenplast Dale. y bueno, uno de los datos que da es 70 grados, dice aptos para un rango de temperatura de servicio entre menos 5 grados y 70 grados. Exactamente. 70 grados es lo que antes era IRAN 2183, la norma. Ahora no me acuerdo porque cambió, creo que es la 60266 o 60267. Antes, este cable es IRAN 2183. ¿Sí? Que son conductores con vaina de PVC y
aptos para instalaciones interiores, ¿está bien? Yo estoy mezclando un poco todo, ¿no? Vamos a tratar siempre de ver la parte, en esta materia, ¿no? En la integración, la parte teórica y empezar a pasar a la práctica. Bueno, con la resistencia pasamos a la práctica mirando los catálogos y viendo qué valor toma esa resistencia, qué características tiene. No vamos a ir tanto solo a la teoría, sino la voy a llevar a la práctica. Y acá lo tengo que llevar a los conductores que lo utilizamos en las instalaciones eléctricas. Entonces, la norma vieja era, digo la norma vieja por decirlo de alguna manera, ¿no? La IRAM 2183, y la nueva creo que es la 60266, la del Mercosur, creo, o 267, no me acuerdo si termina 60, 266 o 67. ¿Está bien? Sí, yo no tengo un catálogo acá a la mano. ¿Está? ¿Sí me siguieron? Sí. Sí, profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, dale. El valor ese de temperatura que puede alcanzar el cable sin dañar el aislante, digamos. Sí, eso es un dato de un ensayo que te impone la norma, ¿no? Sí, pero para cables de alta tensión. O sea, que yo tengo entendido que no tienen aislante, no tienen recubrimiento el cable. No, no tiene. Bueno, y esa temperatura puede ser más alta entonces. No me acuerdo cuál es la temperatura máxima admisible de un cable de alta. No, no lo tengo en la cabeza. Tendría que averiguarlo. No te lo puedo decir. Igual también, Igual profe, los valores de corriente son muy inferiores, ¿no? ¿Qué ibas a decir? también no tiene que ver el hecho de que están, por así decirlo, en otras condiciones ambientales. Van por aire, no están, por así decirlo, en contacto con otros conductores vivos, o van bajo tierra donde la temperatura es menor y demás, que no es solo la temperatura del cable. No, yo estaba hablando ahora de la temperatura del cable. O sea, el dato que te da el fabricante de 18 amperes para una determinada sección, cuando circulan 18 amperes, ese cable va a estar a 70 grados. Y no le va a pasar absolutamente nada. Claro. Eso es solamente la temperatura Perfecto. interna o la temperatura de trabajo. ¿Está bien? Eso es una cosa. Lo que vos decís es otra cosa. Lo que vos decís es cómo tengo que tener en cuenta la temperatura ambiente cuando diseño una instalación. Y eso lo contempla la norma también. Entonces, si yo tengo que instalar un cable en un determinado recinto, por ejemplo, donde la condición de temperatura son 60 grados, bueno, yo a este cable no le voy a sacar los 18 amperes ni a palos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente me condiciona la circulación de corriente o la temperatura que es capaz de disipar ese cable al medio, porque tengo fuera del cable, en el ambiente, una temperatura distinta. Entonces hay una ecuación diferencial bastante compleja para poder calcular cuánto puedo disipar de calor al medio. Entonces, eso sí te lo digo, lo contempla la norma. O también, te lo puedo decir, está en los catálogos de cables. Para para este caso que nosotros pusimos acá, la temperatura ambiente de diseño es 40 grados. O sea, vos diseñas tu instalación previendo que en el ambiente, o sea, en el externo, por supuesto, tenés 40 grados de temperatura. Si tenés menos temperatura, es decir, si vos estás proyectando una instalación en Santa Cruz o en Ushuaia,
que las temperaturas ambientes, poneles normales, son de 10 grados, bueno, vos a este cable le podés sacar un poquito más, no sé cuánto más, porque no me acuerdo ahora la relación. De todas maneras, eso está en la norma. Pero bueno, vos le vas a sacar a este cable, no sé, 24 amperes. Estoy tirando un valor a este. Tengo que ir a agarrar la norma y fijar en una tabla que dice, para temperaturas inferiores a 40 amperes, perdón, a 40 grados, el coeficiente de corrección por temperatura es mayor a 1. Para temperaturas de 40 grados ambiente, el factor de corrección de temperatura es 1. Y para recintos donde tengo 60 grados o más, o temperaturas mayores de 40, empiezo a tener 0,85, 0,80, 0,70, o sea, valores menores de aprovechamiento de la corriente nominal que le puedo sacar a ese cable. ¿Por qué? Y bueno, porque el ambiente está a una temperatura distinta de lo que yo tuve que ensayar y de lo que yo tuve que prever cuando tiré este valor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos así a grandes rasgos en dónde es importante lo que es la resistencia propiamente dicha a tener en cuenta y la relación con una instalación eléctrica? Sí, profe. Perfecto. Sí, pero Esperen un segundo que traigo un catálogo. Me tengo que mover un poco. Ahora sí. A ver. Cable. El cable que yo les decía que era el cable IRAN 2183. El de 2,5 son 18 amperes en cañería, 2,5 de la sección, ¿no? Y tiene sí, eran 9 y pico, 9,55. La resistencia máxima en ohm por kilómetro es de 9,55 ohms. Para 70 grados y una frecuencia de 50 Hz. Ese es el dato. Ahí lo vamos a poner por acá. Entonces, para un cable de 2,5 milímetros cuadrados, tengo un aprovechamiento máximo, tengo una resistencia en ohm por kilómetro de 9,55 ohms. El que yo les dije que era 5 es para 4 milímetros. 4 milímetros, fíjense, ¿no? En 4 milímetros tengo 5 ohms por kilómetro. ¿Está bien? Un poco desprolijo, pero se llega a ver los dos datos. Bueno, en ambos casos, la temperatura máxima admisible que va a tener ese cable, que es la que usaron para hacer el ensayo, es 70 grados. ¿Está bien? Eso es así. Y el otro dato que les da, que después vamos a hablar, lo hace para una frecuencia
de red de 50 Hz. Me fui a la alterna, ¿no? Pero no importa. ¿Está? Ahora fíjense en un detalle. El solo hecho de cambiar un cable, cambiar una sección, yo acá tengo un cable de 2,5, ¿no? Y acá tengo uno de 4. Si yo paso de un conductor de mayor sección, ¿me siguieron con esa flechita? ¿Hola? Sí. Bueno, ¿ven que yo aumenté la sección acá en mi fórmula? Pasé de 2,5 a 4. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Qué pasó con la Sí, resistencia? sí. ¿Qué pasó con la resistencia? Yo. Disminuye. Bajó. O sea, esos son datos que esa información se los da esta fórmula. ¿Mm? O sea, yo aumento la sección del cable y bueno, no es lineal, no es lineal, pero por otras razones, que vamos a ver más adelante. ¿Mm? Por ejemplo, un cable de 6, se los cuento, estamos en 3,95. Ya bajó de 5 a 3,95. Un cable de 10, estamos en 2,2 ohm por kilómetro. Nada, muy poco valor. O sea, ¿en dónde impacta esto en una instalación? En la caída de tensión, ¿no? ¿Sí o sí? Sí. Imagínense, aumento la Sí. sección, disminuyo la caída. ¿No? Aumento la sección del cable, disminuye la caída de tensión. Aumento la sección, disminuye la resistencia. Aumento la sección, tengo un nivel de cortocircuito mayor en esa instalación, o en ese cable, en ese punto. También lo vamos a ver. Ojo. Ojo, porque si yo estoy con niveles de corriente de cortocircuito altos, puedo llegar a tener que cambiar un interruptor termomagnético porque no es capaz de abrir ese nivel de cortocircuito. Por eso, las termomagnéticas, digamos, en la puerta de entrada de una instalación o en la cometida, tienen que ser robustas, ¿no? Porque ahí tengo toda la potencia que me brinda el sistema, ¿no? Mi fuente, ¿eh? ¿Está bien? Me fui un poco bastante quizás, pero bueno, ¿entendieron básicamente ley de Ohm? O sea, es la relación entre la tensión y la corriente, es una relación que permanece constante, ¿sí? Volvemos a corriente continua. Y tenemos que tener en cuenta que también podemos calcular la resistencia como ρ por L sobre S, donde ρ es la resistividad del material, L es la longitud, S es la sección del material, de la muestra del cable, y jugando con la longitud aumenta la resistencia, aumentando la sección disminuye la resistencia. O sea, en un caso es proporcional, en otro caso es inversamente proporcional, y cambiando el ρ, o sea, cambiando el tipo de material, cambio la estructura cristalina del material y cambio fundamentalmente la resistividad, por lo tanto la resistencia. ¿Está bien? La resistividad es propia del material, la resistencia tiene que ver con la muestra. Si bien tiene que ver con el material, tiene que ver con la geometría del material. ¿Bien? Y siempre teniendo en cuenta que hay factores externos, como ser la temperatura, que me van a modificar el estado. O sea, por eso yo hablé de estado físico. ¿Se entendió así a grandes rasgos más o menos el concepto? Sí. Sí, se entendió. Bueno, a ver.
Bueno, ahora vamos a empezar a definir dos leyes fundamentales, que son las leyes de Kirchhoff. Entonces, primera ley. Primera ley. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? A ver, ¿quién se la acuerda? ¿Quién me da una idea? Yo mientras voy a hacer un dibujito. Las corrientes entrantes La a un detención. nodo son iguales a las salientes. O sea, sería igual a 0. No, a ver, de vuelta eso. Que la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo es igual a 0. Ah, eso me gustó. Eso te lo tomo. Vamos, vos lo que estás diciendo es esto. La sumatoria de I igual a de 1 hasta n de I sub I es igual a 0. ¿Es eso? Sí. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Malena. Malena tiene razón. La sumatoria de las corrientes que concurren a un nodo es igual a 0. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Pero antes habías dicho otra cosa. No, porque me estaba acordando que cuando tienen distintos sentidos de circulación, algunas se suman y otras se restan, entonces no lo planteé como la sumatoria, sino como la igualación, pero con distintos signos, según la circulación. ¿Qué es un nodo, Malena? Como si fuese un empalme hacia lo bruto. Perfecto. Un- Pero ¿qué Un tiene que punto en ser? Para que común. sea un nodo estrictamente, digamos, un nodo en el mejor sentido de la palabra, a ver cómo te lo puedo definir. Es un punto en común en el cual tres corrientes inciden sobre él. Ahí está, ahí está. Quería que lo largaran ustedes. El nodo es la unión de más de dos conductores. Un nodo es la unión de más de dos conductores. A veces nosotros hacemos lo siguiente. Decimos que esto es un nodo. Y sí, yo acá tengo un cable y acá tengo otro cable. Lo empalmé, lo uní y es un nodo. Bueno, a esto nosotros lo llamamos nodo ficticio, porque no sirve como para tomar referencia, ¿de acuerdo? Pero para que sea un nodo estrictamente, debería haber otro conductor más. Por eso yo les digo, es la unión de más de dos conductores. ¿Está bien? Entonces, vos habías dicho, antes, Malena, habías dicho esto. Y después cambiaste de... Habías dicho esto, ¿no? Sí, Claro, no está mal, está bien, es lo mismo. Vos dijiste que es la sumatoria de las corrientes que entran, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿No? Eso dijiste sí. antes. Esa sería la segunda. No, esa es la primera ley de Kirchhoff, nada más que, mirá, vamos a hacer un... A ver, a mí me gusta más, cuando lo encuentro, te digo cuando lo encuentro porque tengo que buscar el puntito que no lo veo bien, por eso ese problema. Acá, a mí me gusta más esta expresión, la veo más genérica. La sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Evidentemente, si vos mirás ese nodo que yo dibujé ahí abajo, pensemos un poquito, ¿pueden ser todas entrantes? No, porque No, puede haber una que salga. tiene que haber algo, o tiene que haber alguna, o dos, que salga, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no pueden ser todas entrantes realmente? Usen el sentido común.
porque si no, no hay corriente. Cortocircuito. No, porque no cumple con el principio de conservación de la energía. Es decir, yo no puedo decir que todas las corrientes son entrantes y que realmente lo son. Porque ¿qué pasa en ese? ¿Qué pasa en el nodo? Explota. Entonces, no. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Qué tengo ahí? No. Yo tengo que tener una condición de equilibrio. Evidentemente, alguna corriente va a ser entrante, pueden ser varias o muchas, pero va a haber una que sea saliente, de manera tal que se mantenga el equilibrio. Por lo tanto, cuando nosotros para definir correctamente o para utilizar la ecuación que está arriba, que dice sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0, yo tengo que establecer una convención de signos. Entonces, tengo que decir, por ejemplo, cómo tomo los signos de las corrientes. A ver. Entonces, establezco una convención de signos. Y lo que nosotros vamos a establecer ahora, de ahora para siempre, se entiende para siempre este año y el año que viene, por lo menos, en mi caso, es que las corrientes que entran, o sea, las corrientes entrantes, las vamos a tomar positivas. Y las corrientes salientes, negativas. ¿De acuerdo? Esta es la convención de signos que vamos a utilizar. Bueno, ahora me dirán, ¿cómo lo establezco? Bueno, fácil. Te paras en el nodo, se paran en el nodo y miran los piolines, por decirlo así, yo porque estoy viendo esto, me paro acá y empiezo a mirar los cables. ¿De acuerdo? Ustedes mirarán en el circuito, se imaginarán parados en el medio de este punto negro y empezarán a mirar para una rama y para otra, ¿de acuerdo? Entonces, si ven a la corriente entrar, la toman como positiva, y si la ven salir, la toman como negativa. Entonces, si yo estoy parado en el nodo, pregunto, ¿y uno es entrante o saliente? Entrante. Entrante. Entonces, tiene un signo, digamos, ahí uno la precede un signo más, que acá no lo pongo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Y la I2 cómo la veo? Entrante. Entrante. ¿Y la I3? Saliente. Saliente, negativo. ¿La I4? Saliente. Saliente. Saliente, ¿I5? Entrante. entrante, ¿Y a qué es igual esto? Malena, A cero. A cero. A cero. ¿de acuerdo? ¿Qué acabo de escribir? Qué prolijo, ¿no? La ecuación. El enunciado de la primera ley de Kirchhoff. Planteé la primera ecuación o la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a cero. La sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a cero. Planteé la primera ecuación de Kirchhoff. Lo que me dijo Malena, que agarré, ¿viste? Como hablaste, sonaste. Lo que me dijo Malena es esto. Que las corrientes entrantes es igual a ¿qué? A las corrientes salientes. ¿No dijiste esto? Sí. Bueno, lo que vos dijiste es la primera ley de Kirchhoff expresada de esa manera. Las tomaste todas positivas, pero
pusiste de la izquierda las entrantes y sumaste del lado derecho de la igualdad las otras, las salientes. Y las tomaste todas positivas. Pero en realidad estamos haciendo los dos lo mismo. ¿De acuerdo? A lo mejor a ustedes les resulta más amigable decir que las corrientes que entran es igual a las que salen. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Entendió? Bueno, esto es lo que vamos a hacer en infinidad de circuitos, y estos planteos que acá parecen sencillos, después se complican un poco más viendo en circuitos con mallas y, digamos, varias mallas, ¿no? Todas interconectadas, se les complica un poco. Por eso es importante tener claro la convención de signos y conceptualmente cómo tenemos que ver esos positivos o esos negativos, ¿no? En este caso para las corrientes. ¿Está? ¿Listo? Esta es la primera ley de Kirchhoff. Ahora yo voy a borrar esto, porque la verdad cuanto más rápido lo borro mejor. Y vamos a enunciar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Les parece? Sí. Bueno, sí. Encuentro algo acá. Esto es otra cosa, me parece. Vamos acá. Bueno. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que La la segunda suma ley dice lo siguiente. Tensiones es igual a 0. ¿Cómo? que la sumatoria de todas las caídas de tensión del circuito es La igual suma de tensiones es A ver, vos me estás diciendo que La la sumatoria. sumatoria que la suma de las caídas de de los B sub I por La suma de las caídas de tensión Bueno, es igual a la energía suministrada. a la fuente, claro. ¿Les parece esto? Sumatoria de las caídas de tensión en cada elemento es igual a 0. No. Es igual a la fuente. Voy a hacer un dibujito. Acá. Acá tenemos una resistencia R1, una resistencia R2, una resistencia R3. Y ahora que estamos mejorando la... Bueno, volvemos a ver. Bueno, ¿está bien eso que yo puse ahí o está mal? Que está arriba. ¿Qué opinan? No, está mal. Está mal. La sumatoria al recorrer un circuito cerrado, yo le diría, recorrer un circuito cerrado, estoy yendo desde este punto, me estoy desplazando por este cable, atravieso todos los elementos, las dos fuentes y las tres resistencias, y vuelvo a este punto. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que pasar algo? Véanlo físicamente, a ver. Tengo que llegar a ese Supónganse, punto. dame un cachito. Supónganse que yo, o ustedes, si les gusta, son esta cosita negra que está acá, que es una carga de prueba,
sea, somos una carga Q chica, ¿sí? Y nosotros recorremos todo el circuito. Y volvemos al punto desde donde partimos. ¿Nos va a pasar algo? ¿No nos va a pasar nada? ¿Qué nos va a pasar? Pregunto. Algo. ¿Cómo? Está bien porque recorriendo el circuito en ese punto es cero. O sea, yo te hago una Ahí no hay pregunta. caída de tensión. Yo te estoy haciendo una pregunta filosófica, ¿no? Si te digo, primero te digo, vos sos una carga de prueba que te vas caminando por todo el circuito, por ese camino cerrado. Te fuiste y volviste al mismo punto. Te fuiste y volviste al mismo punto. ¿Qué te pasó? ¿Te pasa algo o no te pasa nada? En la trayectoria sí. No te pasó nada. ¿Cómo? Mientras sigas una trayectoria distinta, no te pasa nada. O sea, no depende de la trayectoria. Llegás al mismo punto. Vos, dicho desde el punto de vista de física, dirías... No variaste tu potencial, a eso voy. Ya te fuiste al final de la película, pero... Si vamos a física, ¿no? Yo estoy acá y me voy para allá, ¿sí? ¿Realizo trabajo? Si Sí. voy del punto Sí. 1 al punto Sí. 2. Y si voy del 2 al 1 de vuelta, ¿cuánto vale el trabajo También. total realizado? El trabajo total, 0. El trabajo de la partícula cargada que está en este punto Q, cuando va y vuelve al mismo punto, es decir, cuando recorre un camino cerrado, no realiza trabajo. En algunos casos realizará un trabajo positivo, en algún otro caso realizará un trabajo negativo, pero la suma de todo, ¿sabes cuánto da? 0. O sea, no te pasa nada a vos. Y como bien dijeron por ahí, el potencial sigue siendo 0. Quiere decir que la ecuación que está puesta acá arriba, que dice la sumatoria de las tensiones, ¿ves? Subí son tensiones. Yo no especifiqué si son tensiones si es una caída de tensión propiamente dicha en una resistencia o es un aumento, entre comillas, de tensión en una batería o en esas fuentes que denominé E1 y E2. Porque yo no sé qué pasa en esas fuentes todavía. Y tampoco especificamos qué pasa en las resistencias que están en ese circuito. Todavía. Entonces, para poder analizar esto, y teniendo en cuenta que sumatoria de las tensiones al recorrer el circuito cerrado es igual a 0, y esta ecuación está bien, y esta ecuación es la segunda de Kirchhoff, ¿sí? Tenemos que establecer lo mismo que hicimos cuando definimos la primera de Kirchhoff, que establecimos convención de signos para las corrientes entrantes o salientes. Acá vamos a tener que establecer convenciones para los elementos que constituyen este circuito. ¿Puede ser? Entonces vamos a empezar a establecer convenciones de signos para los elementos que están en ese circuito. Y el primer elemento que tenemos, bueno, lo puse acá de la izquierda, es la fuente. Entonces vamos a poner convenciones de signos para las fuentes. Vamos a decir, les hago una pregunta, a ver, supónganse una sola fuente,
Todos tienen auto, ¿no? Por casualidad, o el papá o alguien tiene auto, ¿verdad? Che, conteste. Sí. Bueno. Profe, Agarrás el auto, ponés la llave de contacto y encendés la luz. ¿Qué pasa? Le das contacto, se encienden las luces. ¿Qué pasa? Se produce una caída de tensión. Se produce una caída de tensión. O sea que vos me estás diciendo que a las 2 horas empieza a haber menos luz en las luces que te encendiste en el auto. Y sí, Está bien. ¿Quién es la fuente en el auto? La la batería. batería. La batería. ¿Y quién es la carga? La luz. La La lámpara. luz, ¿eh? Está bien. Bien. Vamos a ver. Yo acá voy a dibujar la fuente con su polaridad. ¿Está bien? Imagínate que no lo dibujé, no lo voy a dibujar acá abajo, ¿sí? Pero acá el circuito está cerrado y va a la lámpara y vuelve. ¿Está bien? Indícame el sentido de corriente. de De izquierda a derecha. positivo a negativo. ¿Está bien lo que hice? Sí. 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 Sí, sí. Bueno, esta convención, ¿saben cómo se llama? Ay, tiene nombre. Decilo, Wallinger. A esa convención la llamamos generadora. ¿Por qué? Porque la fuente me está entregando energía al sistema. La fuente me está entregando energía al sistema. La corriente, ¿sí?, sale por el positivo de la fuente. ¿Están de acuerdo? Si yo hago el dibujito por acá, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra. Esta es la lámpara del auto, esta es la batería con la polaridad indicada. Estos son los 12 volts. No hay otra que la corriente en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. O sea que esta corriente, el sentido de circulación es horario, ¿verdad? Necesito que estoy marcando acá. Bueno, esta convención, es lo que marqué acá, es generadora. La fuente está entregando energía al sistema. Seguimos con el auto. Lo pusiste en marcha, le diste contacto, se prendieron las luces y lo pusiste en marcha, ¿no? ¿Me siguen? El coche está en Sí. Sí, profe. marcha. El coche está en marcha, le pegaste una acelerada. ¿Qué le pasa a las luces? Se apagan. Empieza a cargar la batería. Por eso que yo, está bien. ¿Qué le pasa a las luces? Cuando vos, viste, le pegás una acelerada, ¿qué se nota visualmente que le pasa? Brutamente ilumina más. Aumenta su luminosidad. ¿Está de acuerdo? Es decir, yo le pego una acelerada y veo visualmente que las luces aumentan, ¿sí?, su intensidad. Entonces te pregunto, ¿qué está haciendo en el momento que yo estoy acelerando? La fuente, o sea, la batería, ¿me entrega energía al sistema o recibe? Y estás moviendo un generador que va a hacer que te entregue más tensión en las luces, supongo. Vos, a través del alternador,
y a través del regulador de voltaje está comparando, ¿sí? Y en esa aceleración le está entregando un potencial opuesto, una diferencia de potencial opuesto a la batería, es decir, yo estoy recargando la batería. ¿Se entiende? La batería del auto. ¿Y cómo la recargo? Suministrando energía. ¿Cómo? Tenés razón, ¿cómo? Suponete que este es mi generador, bueno, de continua. Para que se cargue la batería, ¿cómo tiene que ser este polo? Mayor que la fuente. Perdón, ¿cómo tiene que ser esta diferencia de potencial en el alternador? Más alta. Como usted dijo, ¿Están de acuerdo? Positivo con positivo, negativo con negativo. Exactamente, la corriente tiene que cambiar de sentido, por lo tanto la corriente va a estar como acá, con este sentido. ¿Cómo? Antihorario. Antihorario. Quiere decir que visto desde la batería, o visto desde mi fuente, yo acá no cambio el sentido de E. Lo que sí cambio, el sentido de quién. De la corriente. De la corriente. Entonces esta convención ¿sabe cómo se va a llamar? Consumidora. Exactamente. Consumidora. Aunque tengo una batería, aunque tengo una fuente, la fuente no está entregando energía al sistema. La fuente está recibiendo, se está cargando. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Según la polaridad de la fuente y según el sentido de la corriente. Entonces, la convención de signos para las fuentes va a ser positiva, acá, cuando sea menos más y la corriente saliendo hacia, o saliendo por el positivo de la fuente. Y va a ser una convención consumidora, o sea, va a estar trabajando como carga cuando la corriente, cuando el sentido de la corriente está entrando a la batería. Es decir, cuando nosotros sacamos la foto en el circuito, cuando establecemos un circuito y establecemos un sentido de circulación de corriente arbitrario, ¿sí? sin saber si realmente va en sentido horario o en sentido antihorario, si estamos viendo la malla simple que está acá arriba, tenemos que analizar la polaridad de cada fuente y el sentido de corriente preasignado que le dimos a la malla o al circuito. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. O sea, E2 en nuestro circuito es consumidor. E2 en el circuito que yo acabo de hacer, que es el que estamos todos viendo, es una fuente que no está funcionando como fuente, ¿sí? para el análisis. Está como carga. Si realmente la corriente es en el sentido de ahí, acá, ¿dónde está? Que está indicado acá, si la corriente tiene este sentido, lo que yo no puse todavía, es que E1 tiene que ser mayor que E2. O sea, este es mi supuesto. Yo establezco que E1 es mayor que E2, entonces me va a coincidir la corriente que calculemos acá con el sentido. O sea,
si acá me da 2 amperes, quiere decir que yo a ver, ¿cómo te puedo decir? Supuse que estaba bien. ¿Se entendió o no? No sé. A ver. Yo preestablecí un sentido de... Si me da negativo, quiere decir que el sentido es contrario al que yo establecí. Si me dio positivo, quiere decir que está bien, la pegué. ¿Ah? Eso siempre y cuando yo no sepa que los valores de 1 y 2. Yo en realidad le puedo dar un valor arbitrario, un sentido de circulación arbitrario, que después cuando hagamos el cálculo me va a dar el sentido correcto, ¿verdad? Con el valor que me dé la corriente me va a dar el sentido correcto. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer, bueno, entonces, E1 y E2 ya lo tenemos sin sentido de corriente. Me está faltando ahora, establecer algo en el elemento que me falta, ¿no? Y el elemento que me falta es el. Bueno, vamos a hacer vamos a suponer este sentido. Y vamos a suponer como alternativa el otro sentido. ¿Está bien? Bueno, en una resistencia, ¿qué les dije yo que pasaba? ¿Qué hace una resistencia? Produce una caída de tensión. Produce una caída de tensión. O sea, hay una transformación irreversible por efecto Joule, ¿no? Claro. Consume energía. Ahí está, esa era la palabra que estaba esperando. Consume energía. Ahora te hago una pregunta. Si yo tengo este sentido, ¿no? Para esta resistencia, consume energía. Y si le cambio el sentido, o sea, me voy a este otro ejemplo, ¿qué le pasa a esta resistencia? Sería como si entregara. No, no. También consume. Va a tener el sentido contrario. Igual tiene polaridad. Depende de tu fuente, de la dirección que indique tu fuente. No, olvídate de la fuente, Vos tenés ese elemento. Estás viendo este elemento y estás viendo, porque yo te saqué esa foto, porque yo te lo impuse, no importa. Un sentido de circulación de corriente, de izquierda a derecha. Y por ahí me dijeron que consume. Y eso está bien. Y yo a la persona que lo dijo le pregunto de este lado, si yo te cambio el sentido de corriente, ¿qué hace la resistencia? Se opone. Sigue consumiendo. Ahí está. Consume. Porque no tiene polaridad. Y acá, ¿qué le pasa? También. Consume. No importa de dónde venga, la resistencia siempre consume. Siempre disipa al medio calor, siempre pierde energía, siempre es una transformación irreversible. Por lo tanto, como por ahí dijeron, también pierde potencial, ¿no? Pierde potencial, o dicho de otra manera, este punto tiene más potencial que este, porque el potencial cae en la resistencia. Por ahí lo dijeron, ¿no? ¿Coinciden? Sí, profe, yo lo dije. Bueno, la resistencia siempre consume. Por lo tanto, el punto por donde entra la corriente, por decirlo de alguna manera, tiene más potencial que el punto de donde sale.
Es decir, vamos a hacer un dibujito acá. Yo acá dibujo una jabalina puesta a tierra donde la resistencia vale 0. Y tengo un voltímetro donde tomo como referencia este punto, ¿de acuerdo? Digamos, los terminales del voltímetro van a tierra, o sea, a potencial 0, ¿de acuerdo? Y el otro punto lo conecto acá. En esta condición, si la corriente va de izquierda a derecha, estoy tirando cualquier valor, ¿eh? El voltímetro va a acusar 10 volts. Si saco este punto y lo mido acá, el voltímetro va a acusar 8 volts, por decirlo de alguna manera. ¿Se entendió? Sí. Sí. En una palabra, en una resistencia, y esto grábenlo, en una resistencia siempre la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Si yo dije que la corriente iba de izquierda a derecha, va a tener siempre más, el más lo va a tener a la izquierda. Dicho de otra manera, en una resistencia, el punto por donde entra la corriente es más positivo que donde sale. Por lo tanto, en el otro dibujito, este punto tiene más potencial que este. ¿Se entendió? Perfecto. Yo ahora voy a Sí, se borrar entendió. esto porque me molesta. ¿Está bien? Bueno, acá me tengo rato, después lo voy a escribir. Fíjense, ¿qué es esto que hice acá? ¿Qué es esto que hice acá? Más menos. ¿Qué es esto? Indicó las polaridades. ¿Qué tengo acá? Una resistencia. ¿No? ¿Qué tengo acá? Una corriente que está atravesando la resistencia. ¿Sí o sí? Sí, sí. ¿Qué dice la ley de Sí. Ohm? Y la corriente que circula por un circuito, ¿Qué dice la ley de Ohm? Que B es igual a I por R. O lo vimos recién, ¿no? Que B sobre I es igual a R, ¿no? B o E, no importa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, Sí. en la resistencia, puedo aplicar la ley de Ohm. ¿Cuánto vale DR? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial o la caída de tensión en la resistencia? ¿Cuánto vale? La corriente, Y R R. por R. la corriente de esa rama por la resistencia. por esa Vale, resistencia. el valor de la resistencia por el valor de la corriente que está atravesando dicha resistencia. Y este más menos es esto justamente, ¿no? Es la caída de potencial, que lo llamamos VR, ¿en quién? En la resistencia. En esa resistencia. ¿Y acá qué tengo? También. O sea, cuando yo te indiqué este menos y este más, te indiqué la caída de tensión en la resistencia. ¿Y cuánto vale? Vale I por R. En ambos casos. ¿Está bien? Quiere decir que, para sintetizar, en una resistencia, que es el elemento, es el otro elemento que tenemos en continua, ¿sí? Siempre
que siempre consume, ¿sí? Siempre la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial, no importa de dónde venga, ¿sí? Y además otra cosa, ¿cómo es la convención de la resistencia? ¿Qué convención es? Consumidora. Consume. Siempre. No importa si viene por acá, si viene por allá, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, ahora fíjense en una cosa. Fíjense en la polaridad, ¿sí? ¿No? Y comparen con alguna de estas dos. Comparen con esta y comparen con esta. ¿En cuál coincide? La consumidora. Y sí. O sea que una fuente se puede comportar como una resistencia, conceptualmente. Y sí, porque cuando está absorbiendo, está físicamente sucediendo lo mismo que le pasa a la resistencia. Lo que pasa es que la resistencia la absorbe y la disipa al medio. La fuente no. La fuente la absorbe y la almacena. Pero conceptualmente, tensión y corriente tienen la misma polaridad y el mismo sentido. ¿Lo ven? Sí. O sea, la corriente acá está entrando por el positivo, ¿verdad? En la fuente, en la convención consumidora, la corriente entra por el positivo. Acá la corriente, ¿por dónde entra? En la resistencia. Igual. Por el positivo. ¿Y acá por dónde entra? ¿Y acá por dónde entra la corriente? Lo mismo, por el positivo. Exactamente. O sea, tanto en un caso como en el otro, en la resistencia, la corriente siempre entra por el positivo. Por eso dije que la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial. Y en la fuente también. En la fuente entra por el positivo en la convención consumidora, no en la convención generadora. Es otra cosa, conceptualmente una fuente no es lo mismo que la resistencia, pero a veces se puede comportar como carga. Todo eso para decir esto, que a veces la fuente se puede comportar como carga. ¿Y cuándo? Y cuando se está cargando, ¿sí? Cuando recibe la energía. Las condiciones como son, y mira las polaridades de la fuente y mira el sentido de la corriente, y analizalo de acuerdo a la convención que nosotros hemos establecido. Eso es más o menos lo que, no, más o menos no, es lo que tiene que tener en cuenta para resolver los ejercicios. Ahora vamos a plantear, dicho esto, yo voy a borrar todo esto, me quedo con el circuito que está a la izquierda, y vamos a plantear. Total, ustedes se acuerdan esto que estuvimos viendo, ¿verdad? Si no, lo refrescamos. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer entonces el planteo y vamos a volver a enunciar la segunda de Kirchhoff. Entonces yo por ahí al principio puse la sumatoria de las tensiones al recorrer un circuito cerrado es igual a 0. Es lo que estaba acá. Bueno. No, vamos a ver. Por lo que dijimos antes, y volviendo al circuito, y pensando que la corriente tiene este sentido, ¿no? Que yo preestablecí, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a dibujar para ayudarlos en cada elemento el sentido de la corriente, ¿está bien? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Sí. Bueno. Sí. Acá, por lo que dijimos, este punto está más potencial que este, ¿no?
Y acá lo mismo. Sí. O sea, lo único que digo acá, esto es la corriente, ¿eh? Que yo lo dibujé al costado. En el análisis que hacen ustedes, bueno, lo van a sacar en función de este sentido que yo dibujé al principio. Y también estamos suponiendo que 1 es mayor que 2 para que les quede redondito. Entonces, este punto es más positivo que este. Este en R2 es más positivo que este. Y lo mismo pasa acá. Este es más positivo. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, las tensiones, la voy a dibujar abajo, están así, ¿de acuerdo? Sí, o sea, estoy respetando esta polaridad. Esta es BR1. ¿Lo ven eso? Sí. Sí. Esto es BR2. Y esto es BR3. ¿Está bien? Vos fíjate que estoy poniendo la caída de tensión en cada una de las resistencias de acuerdo a las polaridades, ¿no? Y las polaridades están puestas de acuerdo a la circulación de corriente, ¿no? Bueno, escribimos entonces vamos a pararnos en el punto que empezamos acá y vamos a recorrer todo el circuito cerrado en una palabra voy a escribir la ecuación de equilibrio, ojo, ecuación de equilibrio de tensiones. ¿Qué es esto? Justamente la segunda ley de Kirchhoff es la ecuación son ecuaciones de equilibrio de tensiones. Al recorrer un circuito cerrado, la suma de las tensiones es 0. Ecuación de equilibrio de tensiones. Como la primera de Kirchhoff era una ecuación de equilibrio de corriente. Entonces, analicemos desde este punto y volvamos a este punto. Entonces, primer pregunta. E1, ¿cómo se comporta? ¿Como fuente Generadora. o como Convención carga? Convención Fuente. generadora. Entonces, ¿qué signo le dijimos que íbamos a poner? Positivo. 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 Digo, ¿Están de acuerdo? Bueno, sigamos recorriendo o atravesando el circuito. Llego acá. ¿Qué pasa? consume. ¿Cómo? Consume, así que es Consume. negativo. Así que es negativo porque consume. La resistencia siempre consume. Menos, bueno, ¿y qué pongo? UR1. Bien, bien. No entraste en el... Seguimos, ¿qué pongo? Menos Menos R2. PR2. PR2. Menos la caída en la resistencia 2, menos la caída en la resistencia 3. ¿Y acá qué pongo? Y menos E2. Menos E2. B2. ¿Y esto a qué es igual? A 0. 0. A 0. No puede pasar absolutamente nada, es una ecuación de equilibrio de tensiones. Por lo tanto, ya planteé con las convenciones que corresponden todas las tensiones y, o sea, en una palabra, planteé la segunda de Kirchhoff. Ahora, por ley de Ohm, ¿a qué es igual BR1? Ahí por R de esa resistencia.
Ahí y por está. R1. A mí me gusta poner primero la resistencia. R1 por I, es lo mismo, pero van a ver después por qué. Menos R1 por I, ¿de acuerdo? ¿Y acá qué pongo? R2 por I Menos R2 por I. menos R3 por I. 3. Perdón. No, soy yo el que metí la pata porque en realidad puse a plantear un sistema de mallas. Es una sola corriente acá. Yo estaba... Ahí está. La corriente es una sola. Es única. Bueno, ¿y acá qué? Menos E2 igual a 0, ¿está bien? Sí. Bueno, acá lo que hago... ¿Está bien lo que dice? Pasé todas las caídas, BR1, BR2 y BR3 con signo negativo del otro lado y me quedaron positivas. Saqué como tengo una sola corriente, factor común la corriente, y me quedó, en una palabra, estoy asociando resistencia acá, ¿no? De paso. Y ahora lo voy a escribir de otra forma, que me gusta más. Bueno, vamos a hacer un paso más. Acá voy a dejar E1, total tengo para escribir, ¿no? E1 menos E2, igual. ¿Qué es esto? La La resistencia sumatoria de las total. resistencias. La resistencia total de la malla. En este caso hay una malla simple, no hay ninguna combinación. Entonces la resistencia total de la malla, que lo voy a escribir de esta manera, en forma genérica. Vamos a dejar el R total para que no se haga. Y E1 menos E2 lo voy a llamar E, por llamarlo de alguna manera. Quiere decir, ¿a qué llevé todo? La ley de Ohm. A la ley de Ohm. R por I igual a E. Entonces, otra manera de enunciar la segunda ley de Kirchhoff, como bien dijeron por ahí, que la sumatoria de los R por I es igual ¿a qué? A En la fuente. fuente total. Para este caso estoy haciendo la... Yo había enunciado la sumatoria de las caídas de tensión al recorrer un circuito cerrado es igual a 0. Y por ahí ustedes dijeron que la sumatoria de las caídas de tensión era igual a la sumatoria de las fuentes presentes en ese circuito, la sumatoria de las... Otra manera de decirlo, la sumatoria de las caídas de potencial es igual a la sumatoria de los aumentos de potencial. Esto podría ser una manera de decirlo, no está muy didáctica, porque ¿qué son los aumentos de potencial? Porque ahí está, si decimos aumentos de potencial, estamos diciendo que siempre la tensión aumenta con las baterías, y no, a veces una batería puede estar de acuerdo, conectada de una u otra manera, y no terminar siendo un aumento de potencial, está siendo otra caída de potencial. Por eso me gusta más decir que la sumatoria de los R por I o de las caídas de potencial es igual a la sumatoria de las fuentes presentes en la malla, con su signo, porque esto es suma algebraica. Acá siempre van a ser todos positivos, porque son todas caídas, pero acá no, y está visto acá en este circuito. Acá no puedo poner E1 más E2, yo no podría poner R1 más R2 más R3 por I igual a E1 más E2. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Esto
más menos E2. Esto está mal. ¿Está mal porque yo considero todas positivas? No. Tengo que analizar cómo se comporta cada fuente en mi circuito de acuerdo a la corriente. Cómo se comporta cada fuente en mi circuito respecto a la corriente que yo establecí. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Pues básicamente ya hemos finalizado. Me faltaría ver el circuito en paralelo, que es un... lo dejamos para la próxima, pero me gustaría despejar cualquier tipo de dudas. Ustedes tienen otra clase ahora, ¿no? Sí. Sí, sí. Por eso. A ver, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar? Volver con el caso anterior, o sea, con la ley, la primera de Kirchhoff. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se llama diferencia de potencial y tensión? Porque habían comentado algo. No, no hay ninguna diferencia. Vos al decir diferencia, decís diferencia de potencial o tensión. O sea, a ver, para decirlo, el potencial depende del punto, en este caso, ¿no? En el punto 1 y el punto 2. La diferencia de potencial se toma entre los puntos. La unidad sigue siendo la tensión. ¿Mm? Ahora, ¿yo podría medir el potencial en el punto 1? Con solo un punto, no. ¿Viste? Vos misma estás respondiendo. O sea, necesitas una referencia. Vos no medís potencial, vos lo que me medís con el tester es una diferencia de potencial. Por eso estoy repitiendo el dibujito que hice antes. Yo estoy midiendo la diferencia de potencial entre tierra y el punto, pero bueno, tengo que vincularme respecto de algo. ¿Mm? El potencial lo van a ver en física bien, depende de la posición, ¿eh? Depende del punto donde lo estás analizando. La diferencia de potencial o la tensión depende de la trayectoria, depende del camino, o sea, depende del punto 1 y del punto 2. Yo acá no mido potencial, yo acá estoy midiendo diferencia de potencial o tensión entre 0 y 1. ¿Sí? Acá lo mismo, entre 1 y 2. Perfecto, gracias. ¿Sí? La unidad es la misma, es simbólica. Pero conceptualmente, el potencial depende de la posición donde está analizado. En realidad depende, porque depende del valor del campo eléctrico en ese punto, y la diferencia de potencial lo que mide son las diferencias de campo eléctrico entre dos puntos. Y está relacionado con el trabajo que realiza una carga cuando se desplaza del punto 1 al punto 2. Y la fuerza es la fuerza que aparece teniendo en cuenta que en el punto 1 tenés una carga Q y bueno, está actuando un campo eléctrico en un sentido. En el sentido el mismo que la fuerza. O sea, la fuerza aparece en el mismo sentido que el campo eléctrico. Esa fuerza genera un trabajo en la trayectoria 1-2 y en ese trabajo es que tenés la pérdida o el gasto, ¿sí?, de energía. No sé si respondí más o menos. Julián, ahí hay, en el aula virtual, este tema está tratado con algunos videitos, ¿verdad? Sí, la parte de caída de tensión y las tensiones de la batería, creo que tenés un video acerca del potencial eléctrico que habla acerca de cómo se relaciona el potencial y el campo, que estaba intentando comentar, o que te comentaba Carlos.
Y en el aula tenés algunos videos más del tipo teóricos que tratan la batería, cómo funciona. Podés buscar, viste, en la lección de potencial eléctrico de la unidad 1. Es un primer video introductorio que podrías mirar tranquilamente si te interesa ese tema. Dale, gracias. Realmente se los recomiendo esos videos que están muy, muy buenos. Media horita y hay esquemas que le van a resultar muy didácticos, aparte está muy bien explicado. Profe, ¿Sí? cuando yo tengo mayor tensión, ¿es cierto decir que tengo mayor campo eléctrico? Si tenés más potencial en el punto, sí. Depende de la longitud en la que actúa el campo eléctrico, ¿no? También. Una cosa que no les dije, el campo acá en estos circuitos es estacionario, ¿eh? No es electrostático. A ver, ¿dónde tenés el mayor valor del campo? A ver si no puedo encontrar el punto. Espera. Si yo tengo una carga que se desplaza en o dicho de otra manera, tengo una carga almacenada Q grande y tengo una carga de prueba que la llamamos Q0, no me va a salir ni a palo una circunferencia acá. Suponete que esta carga es positiva y esta también es positiva. ¿Sí? Aparece una fuerza de repulsión entre cargas, ¿de acuerdo? Que es la que está acá expresada, ¿no? Ley de Coulomb es esto. Ya lo van a ver igual en física. A medida que vos te alejás, siendo esta carga mucho mayor que Q, y esta es una carga que se utiliza como instrumento, ¿no? Para poderle medir el campo eléctrico, las líneas de campo, en todas las direcciones, que la dirección, el sentido es este del campo, a medida que te alejas, ¿sí? La fuerza que va a aparecer respecto a esta carga va a ser menor con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ir en sentido desde la carga o desde la fuente, ¿sí? En este caso es un campo electrostático, ¿no? Y disminuyendo en sentido radial. ¿Está bien? Acá, pasado el circuito, el campo lo tenés, todas las cargas positivas las tenés acá, en esta placa, y todas las cargas negativas las tenés acá. ¿Está bien? Cuando vos atravesás este camino, ¿sí? Estás perdiendo fuerza, o sea, en realidad en toda la trayectoria, ¿no? Estás perdiendo valor de la magnitud de esta fuerza. Si bien acá es una carga electrostática, acá
tenés un campo estacionario. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí, profe, y si tenés una carga positiva, a medida que se va acercando, se va atrayendo, ¿no? Esa fuerza. Exactamente. O sea, lo que pasa que este campo, en realidad, el campo eléctrico que te genera la fuente, a medida que la resistencia disipa la energía al medio, pierde fuerza, ¿se entiende? O pierde su intensidad de campo. Si no lo mantenés de alguna manera, al cabo de un par de días te quedás sin campo eléctrico en la batería, o dicho de otra manera, te quedás sin tensión en la batería. Se cae la tensión. Estás perdiendo esa energía. Ya esa partícula no se puede acelerar como se aceleraba, porque no va a tener la fuerza que tenía antes, dicho de alguna manera, ¿no? O visto así. No sé, ¿lo llegaste más o menos a entender? Sí, perfecto. Bueno, esto lo van a ver en física, lo van a ver bien. Igual en los videos está muy, muy bien explicado. ¿Está? Bueno, respecto a lo anterior, ¿alguna pregunta? Hola. Gracias, profe, por la respuesta. Que tenga buena noche. ¿Ya te querés ir? Tienen que ir a la materia. Pero, bueno, la próxima vamos a empezar ya con resolución de circuitos básicos. ¿Está? ¿Listo? ¿Quedamos así? pero